Biblia es mi autoridad y es la norma de conducta del ser humano. Lo segundo que nosotros tenemos que tener en cuenta, el segundo punto cardinal, es la Santa o Santísima Trinidad, un Dios manifestado en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres diferentes, pero que hacen un solo Dios. Personas diferentes, personas divinas, misterio que no comprendemos, pero que por fe lo aceptamos, cuya palabra Trinidad no existe en la Biblia, pero que sí la Biblia demuestra la existencia de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en una simultaneidad y en una ¿qué? Unidad también de Dios. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 nos dice allí: escucha Israel, que es la máxima autoridad para los islamistas. Escucha Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Entonces ellos dicen, ustedes son politeístas, ustedes creen en tres dioses. Nosotros no creemos en tres dioses, creemos en un solo Dios, manifestado en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque la palabra así me lo enseña. Jesús, cuando está enseñando la fórmula bautismal a los discípulos, dice, id y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, el mismo que nos enseña la simultaneidad de acción de Dios a través de ¿quién? Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Soy claro? Cuando Jesús va a recibir el bautismo en el río Jordán, dice que cuando sale de las aguas, se oye una voz que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo todas mis complacencias. Y se manifiesta visualmente el Espíritu Santo a través de ¿qué? De una paloma. Entonces, ¿están qué? Las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero muchas creencias falsas desconocen al Padre, dicen Jesús solamente, y son los llamados ¿cómo? Jesús solo, ¿verdad? Jesús solamente. Desconocen a Jesús y al Espíritu Santo y dicen ¿quién? Solamente el Padre. Testigo de Jehová. Pero también dicen el Espíritu Santo solo. Oración fuerte al Espíritu Santo. ¿Ya? Pero también hay otra que creen en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, pero creen en el Padre de una manera diferente a lo que nos enseña la Biblia, o de Jesús. Dicen, no, Jesús sí existió, Jesús fue un hombre bueno, un hombre de imitar, un hombre maravilloso, gloria a Dios, qué ejemplo, pero no más, no fue sino un hombre, no fue Dios. Y la palabra me enseña a mí que Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Pero también van a decir del Espíritu Santo, no, el Espíritu Santo es una fuerza. El Espíritu Santo no es una persona divina. A veces, por eso es que llamamos la tercera persona de la Trinidad, estamos creyendo que el Espíritu Santo es una persona de tercera categoría, como que es un relleno ahí. Y resulta que la palabra me enseña que tiene las mismas perfecciones del Padre y del Hijo, y que actúa como una persona, que prohíbe, ¿cierto? Le prohibió a Pablo, allá no vaya. Que prohíbe, que muestra su voluntad, que muestra su poder, y todas las perfecciones que Dios las comparte, las perfecciones del Padre y las perfecciones del Hijo, las comparte el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es de tercera categoría, ni Jesús es menor que el Padre. El Padre no es el Espíritu Santo. El Padre no es Jesús, pero Jesús no es el Padre.
Jesús no es el Espíritu Santo, pero son tres personas que haciendo unidad del Espíritu, haciendo un solo Dios. Se manifiestan de maneras diferentes, ¿verdad? Pero es que un solo Dios, un solo Dios. Entonces, cuando nosotros vamos a una creencia y oye usted que solamente hablan del Padre, ¿usted qué puede decir? Eso no es lo que me enseña la Biblia. Porque puede tener la Biblia como ¿qué? Como su manual. ¿Sí soy claro? Puede decir, sí, la Biblia es un libro sagrado, pero puede decirme ¿qué? No, solamente el Padre, o solamente Jesús, o solamente el Espíritu Santo, o decirme el Espíritu Santo no es una persona, o puede decirme Jesús no es Dios. Entonces, ojo con eso. Lo primero ¿qué? La Biblia. Filtre todas las cosas a raíz de ¿qué? A la luz de ¿qué? De la Biblia. Segundo, ¿qué vamos a hacer? Mire a ver si tiene la Trinidad. ¿Creen en Dios Padre? ¿Creen en Jesucristo como Hijo de Dios? ¿Creen en el Espíritu Santo como esa tercera persona de la Trinidad? En igualdad los tres, en atributos, en gloria, en todas las cosas, o el uno es menos que el otro. Si usted ve que uno de esas tres personas es diferente a las otras y es menos que las otras, diga, aquí hay que una falsedad. Eso no es lo que me enseña la Biblia. La tercera cosa que debemos nosotros conocer es la salvación por gracia. Vaya a Efesios, capítulo número 2, versículo número 8. Efesios, capítulo 2, versículo 8, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Más claro no puede cantar el gallo, ¿verdad? ¿La salvación qué es? La salvación es un regalo de Dios. No tienes que hacer nada para obtenerla. Tú no le regalas a un hijo tuyo una bicicleta porque hace cosas para ti, le regalas una bicicleta porque es hijo tuyo, porque le amas. Y Dios en su infinita sabiduría, en su infinito amor por nosotros, ¿qué hizo? Yo voy a pagar por ellos la culpa del pecado, porque la palabra dice, por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios. Y también dice, la palabra dice, la paga del pecado es la muerte. O sea que nosotros estábamos condenados ¿a qué? A morir para pagar el pecado. Pero Jesucristo se levanta y dice que Él no tiene que pagar, ella no tiene que pagar, yo voy a pagar por ellos. Yo voy a morir por ellos, yo me voy a poner en el lugar de ellos y voy a pagar y voy a darle satisfacción al Padre Celestial. ¿Estamos en eso? Entonces, la salvación es algo que no podemos ni siquiera imaginar la grandeza de la obra salvadora de Jesucristo en la cruz. Nuestra mente es tan pequeña, tan limitada, que no podemos nosotros comprender cómo si yo era enemigo de Cristo, si yo era enemigo de Dios, cómo a Dios le plació entregar a su unigénito Hijo a la cruz del Calvario para ser maltratado, tratado como el peor de los criminales,
porque era tal la muerte de cruz, tan terrible, pero tan terrible, que el Imperio Romano prohibía a un ciudadano romano ser muerto en la cruz, porque lo consideraba muerte indigna del imperio. Un ciudadano romano no podía ser muerto ni condenado a la muerte de cruz, porque lo consideraban una ofensa ¿a qué? Al imperio. Era tal los dolores que se sentían en la crucifixión, que tenían que partirle las piernas con un mazo para que el crucificado no hiciera esto, para sacar aire un poquito y aguantar un poco los dolores, aliviarse un poco. Entonces le partían las piernas para apurarle la muerte, le cortaban la lengua para no oír los gritos que daban. Y Jesucristo se sometió a eso, fue coronado con una corona de espinas que era no lo que nos han enseñado por ahí, que es una coronita así bien bonita, bien tejidita. Era un sombrero de espinas de 12 a 16 centímetros de larga que se incrustaba la fuerza sobre el cerebro. Fue maltratado como el peor de los criminales, porque ellos tenían que llevar ¿qué? Llevar la cruz, y allí en la cruz donde llevaban el madero tenían que llevar los pecados, o sea, los delitos que había cometido, y a él no le pudieron no le pudieron acusar de ningún pecado, porque Jesucristo dice: yo vine a cumplir la ley y no a ¿qué? A abrogarla. Nada le pudieron a él estar diciendo cometió tal cosa por tal delito. Lo único delito fue decir: yo soy hijo de Dios. Ese fue su delito, amarnos a nosotros. Le arrancaron las barbas, ¿verdad? Le arrancaron la barba a él, le dieron de patadas, lo botaron como el peor criminal, le decían hijo de la ramera, porque a la Virgen María, ¿qué? La consideraban que ha cometido un adulterio, ¿verdad? Lo trataban de los peores insultos, lo escupían, lo empujaban, y todo por amor a ti, por amor a mí, solamente para pagar la deuda de nosotros cometida por el pecado. Qué cosa tan impresionante, ¿no es cierto? Que siendo yo enemigo, porque es que cuando yo tengo un enemigo no lo quiero ver ni por ahí pintado, ¿no es cierto? Antes oro por él, le digo: Señor, llévatelo, te lo mando. ¿No somos así? Si usted quisiera, aficionado al fútbol, y usted quiere ir al Mundial de Brasil 2014, ya se ha recuperado totalmente Falcao García, ¿cierto? La final Colombia-Argentina. Soñemos un poquito. Soñar no cuesta nada, ¿no? Pero sueña usted que va a ir al Mundial, que usted quiere ver los mejores partidos de cada grupo, con hoteles, pasajes, entraditas, más o menos unos 50, 60 milloncitos. Eso se puede gastar. Y esto, si como ya le cogió tarde, le toca mirar a ver quién le vende boletas ahora, ¿no? Y tiene que repagarlas, entonces se le sube el costo. Ahora imagínese que usted, que tiene ese deseo, pues no puede hacer nada. Primero, no tiene los contactos para que le vayan a usted, ¿a qué? A darle las boletas ahora, porque ya están adjudicadas por países y eso las están feriando ahí. O sea, no es que yo pueda salir aquí a la esquina y decir: véndame una boleta para el partido de... Usted tiene el deseo de ir. Usted va a hacer todo lo posible y no puede, no tiene el dinero, ya los hoteles están copados, todo, no puede hacer nada. Y sin embargo, usted llega el peor enemigo suyo,
Ese quería hacer la vida de cuadritos, ¿verdad? Y llega un día a su casa y llega y le dice, lo saluda y le dice, vea, le traigo este regalo, pasajes, y pasajes en pura ejecutiva, primera clase ejecutiva, ¿ah? Asientos de cuero, ay, ese olorcito, ¿no? Sabroso, ¿ah? Sala VIP, hoteles 5 estrellas, ¿ah? Quien le recibe en el aeropuerto, quien le cargue las maletas, todas las boletas de los partidos que usted quiere ver, y usted le dice, ¿y este qué le pasa? ¿Y a este qué le pasó? ¿Por qué me va a dar eso si es enemigo mío? Algo quiere. Y lo primero que se me ocurre que es decirle, bueno, ¿y qué es lo que yo tengo que hacer para que me den, para yo ganarme eso? ¿A dónde hay que trabajar? ¿Qué hay que hacer? ¿Verdad? Y le dice, no, es que se lo traigo de regalo. ¿Usted me va a regalar eso siendo mi enemigo? Si es que yo he hablado de usted, yo detrás de usted que se voltea, yo que lo denigro de usted, yo le he quitado la fama, y yo le dañé los negocios, y yo hice, y yo he hecho esto, y esto, y esto, y esto, hablé de su esposa, le acabé el matrimonio, y bueno, de todo lo que usted se puede imaginar. Y sin embargo le diga, no, es que le traigo de regalo eso. Y usted dice, no, pero déjeme un momentico, yo voy a sacar una platica que tengo allí en la caja agraria, o en la vivienda. No, espéreme, yo voy a darle a la vivienda, hay unos milloncitos que yo tengo ahorrados, me voy a quedar sin nada, pero bueno, yo le voy a dar eso. Le dije, no, es que yo no necesito eso, porque si usted me da eso, no es un regalo, porque ya comienza a ser usted, ¿qué? Socio, es un negocio. No, yo no necesito eso. Es un regalo que le estoy haciendo. Eso fue lo que hizo Cristo con nosotros. Siendo sus enemigos, Él fue a la cruz del Calvario por amor a ti. Él fue a la cruz del Calvario y fue maltratado como el peor de los criminales, solamente por amor a ti. Y te da la salvación. Y te dice, si crees en mí, crees que yo soy el Hijo de Dios, y crees que yo soy tu Salvador, y me confiesas con tu boca, recibes el regalo de vida eterna. Y no tienes nada que hacer. No tienes que hacer casas para los pobres. No tienes que irte caminando de rodillas, ir de rodillas a Monserrate 40 veces en tu vida. No tienes que hacer absolutamente nada, porque yo me puse en tu lugar y pagué por ti, porque desde antes de la fundación del mundo yo te amo. ¿Sí? ¿Qué tal ese regalito? ¿Lo quiere? Pues si lo quiere, está a tu disposición. Si no lo has recibido, recíbelo, creyendo en Jesucristo y confesándolo a Él como tu único y suficiente Salvador. Porque la salvación es por gracia. Entonces cuando llegue yo allá al cielo y salga don Pedro con todo ese manojo de llaves, ¿no? ¿Usted se imagina a Pedro cómo será caminando por el cielo del colegio para manojo de llaves? Plin, 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 plin. Allá viene, allá viene. Y me diga, ¿por qué te debo dejar entrar al cielo? ¿Yo qué tengo que decirle? Porque he creído en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, y que es lo único que necesito para entrar. Y dice, siga, es misericordia de Dios, es un favor no merecido por mí. Él abre la puerta de los cielos para mí. Qué cosa tan grande. Es que eso, no me canso de pensar lo grande y maravilloso y el amor del Padre, cuando Él, en su plan de salvación, determinó que su propio Hijo fuera a la cruz por nosotros. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su unigénito Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
y Él vino a darnos vida y vida en abundancia, ¿verdad? Y entonces, qué cosa tan grande. Entonces ya llevamos 3 cosas, ¿no es cierto? ¿Cuáles? La Biblia, la Trinidad, la salvación. ¿Por qué? Por gracia. Y el cuarto punto cardinal es Jesucristo como Hijo de Dios, Dios, la divinidad de Jesucristo. El punto cardinal máximo revelado en la Biblia es primero la necesidad de salvación del ser humano y que esa salvación solamente se puede obtener a través de ¿quién? De Jesucristo. Pero desde el mismo momento que el Señor Jesús murió, se levanta en los seres humanos lo que se llama la controversia cristológica. ¿Qué es eso? Comenzar a controvertir a Jesús. ¿Y qué es lo que se va a controvertir de Jesús? Su carácter divino. No es el Hijo del Hombre. Él es el Hijo ¿de qué? Es el Hijo del adulterio. ¿Cómo así que va a ser Hijo de Dios? Si nosotros conocemos a su papá, a su mamá, a sus hermanos, ¿qué va a ser? Ese no es el Hijo de Dios, es uno más. Sí, es un hombre bueno, es un hombre de imitar, es un hombre ejemplar, pero no es Dios. Marcos en su Evangelio tiene algo característico bien interesante, que es que comienza con una pregunta que dice, ¿quién es ese hombre? Usted ha visto, ha leído, creo, el Evangelio de Marcos, y si no lo ha leído, pues léalo, ¿cierto? Y se dará cuenta, y mírenle esa parte, ¿quién es ese hombre? Y deja sin respuesta. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Que Marcos comienza y todos dicen, ¿y quién es ese hombre? Que hasta el mar le obedece. ¿Quién es ese hombre? Comienzan a preguntar así todos. Pero Marcos sigue con otra cosa. No lo saca uno del misterio. Pero al final del libro, del Evangelio, se levanta un hombre, un centurión, uno que no había creído en Jesús, uno de los que fueron, ¿de lo qué? De los que estuvieron y participaron de la muerte de Jesús. Un centurión romano, un representante de la autoridad romana, que cuando viene y se rompe el velo del templo, y la tierra tiembla, y hay terremotos, y los muertos resucitan, el centurión responde la pregunta de Marcos, verdaderamente ese hombre es el Hijo de Dios. No sé si usted se había dado cuenta de eso, ¿verdad? Pero cuando lee el Evangelio de Marcos, dése cuenta en esa pregunta, ¿quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre? Y al final, verdaderamente es el Hijo de Dios. Y los milagros que le seguían a Jesús eran milagros para demostrar que lo que él estaba diciendo, yo soy el Hijo de Dios, era cierto. Él dice y afirma, mi Padre y yo, uno somos. Tomás el incrédulo. Hay que el Señor Jesús escogió unos 12 personas que yo no sé por qué las escogió, ¿no? ¿Ah? ¿Sí se ha dado cuenta de la escogencia que hizo el Señor Jesús? Y dentro de eso escogió un guerrillero. Simón el Celote, que era un guerrillero. Nosotros no los escogemos ahora. Escogió a Tomás, un incrédulo de miedo. Escogió a Andrés, Andresito. Lo menciona 2 veces en la Biblia. La primera dice que él fue el primer evangelista porque llamó a Pedro a su hermano, ¿verdad? Y después, el sarcástico más grande, porque cuando el Señor Jesús, después de haber caminado 3 años con él, iban a McDonald's a comer hamburguesas de esas, lo más rico allá. 3 años caminando con Jesús, y el Señor Jesús llega y les dice, oiga, pero que esta gente, pobrecitos, no han comido nada, ¿qué les hacemos? Dice, ni el sueldo de un año alcanza, y menos en Colombia, ¿no? Porque pues, el salario mínimo no lo subieron. Y entonces dicen, no, pues ni un salario de un año nos alcanza para darle de comer siquiera un pedacito de pan. Dijo el Señor, pero ustedes tienen que darles de comer. Yo no sé qué van a hacer.
Y ahora por ahí, pues como que hay un peladito que tiene unos panes y unos peces, y diciendo, ¿y tú qué harías con ellos? O como quien dice, ¿usted qué puede hacer usted? Lo creía igual a él. De una forma tan sarcástica le dice, y el Señor dijo, tráigamelos a ver. ¿Y qué me dice don Tomás? Para que no meta los dedos allá y mire a ver si tiene de veras sangre, y no creo. Y Tomás le dijo, ¿qué? Enséñanos al Padre. Dice, Tomás, has caminado 3 años conmigo y no te has dado cuenta que si me ves a mí, ves al Padre, porque Él y yo somos uno solo. El ser humano ha tratado de mostrar entonces la humanidad de Jesús, y no ¿qué? La divinidad. Negando la divinidad, puede el hombre hacer lo que quiere, porque esto pierde su valor. Cuando yo desconozco la voluntad de Dios, sencillamente lo que quiero que es hacer lo que yo tenga por bien. Muchos movimientos religiosos niegan la divinidad de Jesús o la disminuyen, principiando por aquellos gnósticos que prácticamente desde la muerte de Jesús van a decir Dios es santo, Dios es santísimo, y en eso estamos totalmente de acuerdo. No se puede acercar a algo imperfecto como es el hombre, y entonces por lo tanto tiene que ir perdiendo su divinidad para poderse acercar al hombre. ¿Cómo la va perdiendo? Pues fácil, pasa de ser Dios a los serafines, a los querubines, a los arcángeles, los ángeles, y de último entre los ángeles y Dios está Jesucristo. Ahí está Él. ¿Disminuyen qué? La divinidad de Jesús. No la aceptan, pero Jesús es 100% Dios y 100% hombre. 100% Dios, se despojó de su gloria para ser como hombre, sin dejar de ser Dios. Qué misterio tan grande, ¿verdad? Pero qué amor tan infinitamente demostrado cuando Él, en el resplandor de su gloria, se rebaja como nosotros, nada más que para pagar el precio de nuestro pecado. Entonces, cuando ya tenemos esos 4 puntos cardinales, la Biblia como ¿qué? Como nuestro manual de conducta y de autoridad sobre nosotros, cuando conocemos y reconocemos la Trinidad en su perfección, en esa unidad de los tres, en esa manifestación propia de cada persona, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, personas distintas pero divinas, cuando vemos que la salvación es un regalo de Dios, obtenido solamente por la fe en Jesucristo, que yo la recibo, y confieso a Jesús como lo que es, el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, que es Dios, con todas las perfecciones del Padre y del Espíritu, que comparte con Él toda su gloria, yo puedo llegar a decir, bueno, esto que me están enseñando es cierto, ¿o qué es? O es falso. Puedo pesarlo. Una vez que yo he pesado eso, yo debo de tener claridad en el gobierno del grupo al cual yo pertenezco, me he simpatizado, estoy simpatizando con él. La reforma de la Constitución le permitió, como les decía a ustedes, a todo grupo religioso que cumpla con una normatividad del ministerio, ser aceptado para establecer culto, para hacer su liturgia y todas estas cosas. ¿Sí? O sea, eso no fue exclusivamente para los hermanos separados, eso fue para toda creencia religiosa. Eso permite que hayan movimientos independientes, ¿sí? Movimientos que no tienen ninguna vigilancia sino por el gobierno, ¿ya?
El gobierno debe hacer una vigilancia muy detallada sobre las finanzas de todo movimiento religioso. La Dirección Nacional de Puestos y Aduanas Nacionales pues tiene que hacer otro tanto, ¿ya? Una vigilancia. Entonces habrán movimientos que están surgiendo cada día, movimientos religiosos que van a subir a esto y que con el cumplimiento de unos requisitos pueden ser aceptados en igualdad de condiciones a la Iglesia Católica, igualdad de condiciones a la Iglesia nuestra, protestante, reformada, ¿cierto? Asambleas de Dios, con las mismas prerrogativas delante del gobierno, con las mismas deberes y obligaciones. Entonces, por eso podemos estacionarnos ahí enfrente del lugar de culto, ¿ya? Porque eso nos lo permite la ley. Tenemos que cumplir unos deberes, no podemos molestar con el ruido a los demás, ¿verdad? Tenemos un límite de sonido, pero cuando usted está bajo una denominación, ya hay un factor de seguridad para usted. Porque la denominación es una institución donde está sometida a niveles de autoridad y está sometida a niveles de control. ¿Soy claro? Esta iglesia está bajo la cobertura espiritual de las asambleas de Dios, ¿verdad? ¿Y qué son las asambleas de Dios? Las asambleas de Dios es una institución cristiana pentecostal. Las asambleas de Dios se iniciaron en Estados Unidos, principio de la primera década del siglo XX, en un mover del Espíritu Santo, en la calle Azusa, en la ciudad de Los Ángeles, en 1906, después que una serie de pastores y personas vienen clamándole a Dios porque ven el pecado dentro de la iglesia y quieren que Dios obre de una manera sobrenatural y traiga un arrepentimiento al corazón de las personas, traiga un mover del Espíritu Santo que los lleve a ese cambio y a un deseo de cambiar. Y Dios oye el clamor de esta persona que se inicia en un llamado movimiento de santidad. Dios oye el clamor de este grupo de personas, eran casi todos pastores que habían decidido abandonar las denominaciones a las cuales estaban porque habían pecado y estaban viendo el pecado y dicen, yo soy pecador, pero yo quiero salir de esta situación y quiero que mi congregación también salga de esta situación. Y claman a Dios. Y Dios oye ese clamor y viene un mover sobrenatural del Espíritu Santo que usa a un hombre, William Seymour, una persona también que no sé por qué lo escogió el Señor, porque era de raza negra, que era tuerto, que era con una serie de problemas físicos, pero con un deseo de amar y de amar a Dios sobre todas las cosas y servirle a Él. Y comienza a estudiar en un seminario bíblico, pero tiene que recibir las clases fuera del salón de clases por su raza. Tenía que oírlas desde la ventana. Pero sigue clamando a Dios, sigue orando y sigue llorando y sigue gimiéndole a Dios por el mover del Espíritu Santo en ese lugar. Y Dios oye y comienza a bautizar en el Espíritu a personas que le rodean y a Él clama y sigue gimiendo por ese bautismo en el Espíritu que no lo recibe sino un poco de tiempo después. Y toman un lugar para reunirse. Estas personas que comienzan a sentir el dolor del pecado que le causa a Dios y comienzan a llorar y clamar y a orar y toman un lugar abandonado, una bodega abandonada donde vendían frutas y donde no habían sino ratones y cucarachas y cajones abandonados y él hace un púlpito de cajones de tomate y mete su cabeza en el cajón del tomate y allí clama y allí llora y allí gime para que se manifieste el Espíritu Santo.
Y con ese clamor de él, cuando saca la cabeza, con el convencimiento de que la presencia del Espíritu era manifiesta, él saca la cabeza de ese cajón y la gente caía a unas 6 cuadras de distancia donde estaba el lugar de la bodega, y allí ocurrían sanidades, y allí ocurrían milagros sobrenaturales, porque se manifestaba la gloria de Dios sobre ese lugar. Allí nacen las asambleas de Dios, con 4 principios pentecostales. Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza en el Espíritu Santo y Cristo viene pronto. Esos son nuestros grandes principios, ¿verdad? Pero que digan ustedes, y entonces nosotros, ¿por qué somos pentecostales? Porque he dicho a usted que las asambleas de Dios es una denominación cristiana pentecostal, y yo le voy a leer por qué somos pentecostales. Somos pentecostales porque creemos que Jesucristo resucitó, creemos en todas sus palabras, en su redención, creemos que Él salva, sana, bautiza y es un Rey que viene pronto. Somos pentecostales porque creemos en el poder de la oración individual y congregacional cuando se busca a Dios, a quien consideramos el dador de las señales, y buscamos al dador de las señales y no a las señales. Creemos en el bautismo del Espíritu Santo y en su llenura constante para tener vidas transformadas en la congregación. Somos pentecostales porque creemos en el Evangelio de Jesucristo, en el amor del Dios Padre, y buscamos la comunión permanente con el Espíritu Santo. El pentecostal quiere decir, seguimos y creemos en la manifestación de la Biblia, en esa experiencia de ese grupo de personas que un día recibieron, ¿qué? El Espíritu Santo en la visitación del Pentecostés. Pero mire lo que dice el canon doctrinal de las asambleas de Dios. ¿En qué creemos? Nuestras doctrinas fundamentales. Y pese usted en dónde está. La Biblia es la palabra inspirada e infalible de Dios, superior a la conciencia y a la razón. Creemos en el único Dios verdadero manifestado en 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como una deidad adorable. Creemos que Jesucristo es Dios y que de manera sobrenatural se encarnó en una mujer virgen llamada María. Creemos en la existencia de los ángeles como mensajeros y ministradores de Dios. Creemos en el universo fue creado por Dios y el hombre de igual manera. Creemos que el ser humano fue creado santo, que sin embargo cayó en el pecado y necesita de un Salvador que es Jesucristo. Creemos que la salvación se obtiene por medio de la fe en Jesucristo. Creemos que el hombre puede alcanzar la santificación por medio de la obra de Jesucristo, del Espíritu Santo y de la Biblia. Creemos en el bautismo en el Espíritu Santo como una promesa de Dios el Padre y señal física inicial de hablar en otras lenguas. Creemos que las personas pueden llegar a ser sanas por mano y obra de Jesucristo. Practicamos 2 ordenanzas de Cristo, el bautismo por inmersión y la cena del Señor. Creemos que la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Creemos que los ministerios de la Iglesia son ordenados divinamente y creemos que la misión de la Iglesia es evangelizar. Creemos en la resurrección de los muertos y en el arrebatamiento de la Iglesia antes de la gran tribulación. Creemos que la segunda venida de Cristo para establecer su reino milenial sobre el planeta Tierra. Creemos en el lago de fuego, en el castigo eterno del impío, de Satanás y los ángeles caídos. Creemos que el cielo será el lugar en donde vivirán todos los que fueron salvos por la fe en Jesucristo.
y creemos en la restauración de todas las cosas, en un cielo nuevo y en una tierra nueva. Esas son la declaración de fe de las asambleas de Dios, y eso le da a usted seguridad. Pero miremos no solamente en la creencia, sino en el gobierno de las asambleas de Dios. El gobierno de las asambleas de Dios decidió dividir el país en 3 grandes zonas. Un distrito central que contempla Cundinamarca, Boyacá, Meta, Casanare y toda esta parte de los llanos orientales. El distrito norte con sede en Barranquilla, que coge los departamentos de Atlántico, Córdoba, Bolívar, Guajira, Magdalena, Santanderes y Arauca. Y el distrito occidente que toma Tolima, Antioquia, Cauca y hasta Nariño. Cada distrito, el gobierno nacional de las asambleas de Dios está en cabeza de un presidente nacional, un vicepresidente nacional, antes llamado superintendente nacional. Ahora por cuestiones de la ley tuvimos que cambiar ese nombre a presidente nacional y vicepresidente nacional. Tiene un secretario nacional, un tesorero nacional y un vocal nacional. Y lo mismo está en cada distrito. Entonces cada distrito tendrá que un presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero y un vocal. El vocal de este distrito central ha sido elegido el pastor Jaime Correa, su pastor. ¿Ya? Pero las diferentes iglesias, por ejemplo en Bogotá, ha sido dividido en lo que se llaman diferentes presbiterios. Y de acuerdo a la zona corresponde un presbítero. La iglesia está sujeta en autoridad al presbítero de zona. Entonces, en el caso, por ejemplo, del pastor Jaime Correa, que es un directivo distrital, que ocupa el cargo de vocal, está sujeto administrativamente al presbítero de zona. O sea que él tiene que rendirle cuentas ¿a quién? Al presbítero de zona. El presidente nacional, que tiene iglesia en Cerritos y en 7 lugares más de la ciudad, tiene que estar sujeto ¿a quién? A su presbítero. Y tiene que rendirle cuentas ¿a quién? A su presbítero. Eso significa que dentro de las asambleas de Dios hay una línea de autoridad de la cual somos muy celosos en mantener la línea de autoridad. He dicho, en mi caso, que soy administrador del concilio, en partes administrativas el presidente nacional necesita mi visto bueno. Pero yo en la iglesia estoy sujeto a mi pastor. Y él en la iglesia está sujeto a su presbítero. Entonces hay una línea de autoridad que le garantizan a usted que lo que aquí se hace está primero ajustado ¿a qué? A la Biblia. Segundo, que está ajustado a la reglamentación nacional de parte del gobierno, con informes al Ministerio del Interior, con informes a la dirección, a la DIAN, con informes a quien pida. Y que muchas veces nosotros tenemos que estar pidiendo autorizaciones, por ejemplo, al Ministerio de Educación, al Ministerio del Interior, certificaciones de que el reverendo fulano de tal ha sido autorizado para celebrar un matrimonio religioso con efectos civiles. Prerrogativa que nos la permitió ¿quién? La Constitución, la reforma constitucional. Pero hay que avisarle al Ministerio del Interior. Entonces, cuando se va a hacer eso, el administrador tiene que ponerle el visto bueno de eso. ¿Soy claro? O sea, estamos bajo una denominación de sana doctrina porque cumplimos con esos 4 puntos cardinales, pero estamos bajo una organización que garantiza a usted el cumplimiento no solamente de la legitimidad de la legislación colombiana, sino que estamos bajo ¿qué? Bajo el cumplimiento
de la palabra de Dios. Permanentemente, el Concilio de las Asambleas de Dios tiene reuniones de ética ministerial. Hay una comisión permanente de ética, donde allí son llevados los casos en los cuales un pastor, una pastora falla, y allí en el Consejo de Ética será llamado a explicaciones o será retirado de la asociación si su falta es grave. ¿Eso es claro? Eso le da a usted garantía de lo que está en un lugar en el cual debe estar. Que usted puede traer a sus amigos, que usted puede invitar a su familia con toda tranquilidad, porque usted está bajo una denominación seria que cumple con las leyes de Colombia, pero cumple con la palabra de Dios. Entonces, eso era lo que les quería enseñar por hoy. Espero que usted tome de ello para que también las voces que le llegan a usted, porque se levantan muchas cosas ahora, usted puede decir, mire, yo estoy en una denominación de esta forma. Puedo tener garantía y puedo dar garantía de lo que me han enseñado. Padre, en el nombre de Jesús, hoy, Señor, hemos visto en tu palabra cómo una denominación religiosa puede considerarse como de sana doctrina, Señor. Y lo podemos considerar de sana doctrina cuando tu palabra es nuestro derrotero, es la lumbrera a nuestro camino, Señor, y cuando le obedecemos a ella. Cuando creemos en un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cuando, Señor, aceptamos que la salvación es un regalo divino tuyo, por el cual aceptaste la voluntad del Padre y fuiste a la cruz a pagar por nosotros. Señor Jesús, gracias por tu obra salvadora de la cruz. Gracias por lo que hiciste allí por cada uno de nosotros. Ayúdanos a través de tu Espíritu Santo a entender la grandeza de lo que hiciste, tu infinito amor por nosotros, Señor. Y ayúdanos a defender nuestra fe, Señor, con valor. Que todas aquellas voces contrarias a la verdad sean aplacadas, sean apagadas por tu Espíritu, Señor. Que podamos nosotros tener el valor, Señor, de defender en lo que creemos, porque creemos en una enseñanza ajustada a la verdad y estamos en una denominación, Señor, que hace honra a tu nombre. Gracias por el mover de tu Espíritu en cada una de nuestras denominaciones y en las iglesias bajo nuestra cobertura, Señor. Clamo a ti, Padre, para que no haya ninguna persona en este lugar que no haya recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Bautízales, Señor Jesús. Bautízales en el Espíritu ahora, Señor. Y que ellas experimenten precisamente la grandeza de lo que es el bautismo en el Espíritu. Gracias te doy por cada una de ellas. Bendice al pastor Jaime, a su esposa en ese viaje de descanso, que como una gran bendición tú le has dado, Señor. Guárdales del mal, guárdales de todo peligro, Señor. Tráeles de nuevo a regreso a casa con tu bendición. Te damos gracias por ellos, en tu nombre les bendecimos, Padre. Amén y amén.